Mesa de análisis. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis que parece que se va a poner de debate y le doy la bienvenida con mucho gusto a Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tonatiuh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Alberto, buenas tardes, gracias por la invitación. Agitada, en otros temas, agitada la universidad, ¿verdad? Con todo esto del recorte de las becas, pero bueno, ese es otro tema, a ver si nos da tiempo y lo abordamos, Tonatiuh. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Tonatiuh, de este decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia administrativa? Modificar 23 leyes administrativas es la reforma que le están llamando. ¿Cuál es tu primera impresión de esto? Pues mira, es como todo perfectible. La reforma privilegia la visión de un Estado interventor capaz de servir a la mayoría y no unos cuantos, que al final es por lo que la gente votó en 2018. La reforma hace frente a una minoría que buscaba o que busca todavía disminuir las capacidades estatales. Y son varios puntos los que me gustaría destacar. Uno es que, como comentaron en la nota, fortalece el juicio de lesividad y el procedimiento de nulidad. Y de esta forma la autoridad puede invalidar resoluciones emitidas a favor de particulares si son contrarias a la ley y perjudican al Estado, ¿no? Como sociedad es muy importante. Recordemos que en 2019, por ejemplo, por decir algo, los gasoductos, que fue un tema muy importante para el gobierno al inicio de su administración, estaban generando gastos importantes, a pesar de que no recibíamos gas porque había recibido afectaciones ciertas empresas en gasoductos. La CFE tenía que pagar cada mes multas importantes a estas empresas, porque así habían estado establecidos los contratos de inicio en el periodo de Peña Nieto. Entonces eso nos costaba recursos económicos y no recibíamos gas, ¿no? La parte de los centros penitenciarios es otra cosa muy importante. Como sabemos, todo el sexenio anterior se desarrollaron una cantidad importante en diferentes estados de la República de centros privados, de estas empresas privadas que desarrollaron centros penitenciarios, y se tiene que pagar un gasto excesivo por personas privadas de la libertad. Entonces es un punto importante. Otro es que a ver, aquí quisiera detenerme, Tonatiuh, entonces, el sistema penal, muchos penales estaban concesionados, eran a la iniciativa privada, a inversionistas privados, ¿no? Sí, algunos hacían mal las cosas. El Instituto Nacional de Migración, tan en boga en estos momentos, es el responsable de las estancias migratorias que también no están en muy buenas condiciones, Tonatiuh. Entonces, el gobierno también no atiende, la iniciativa privada descuida, pues ante ¿cómo solucionamos esto, Tonatiuh? Porque el gobierno no es tan bueno siempre. El gobierno, como inicié la intervención, es perfectible en las acciones que está tomando a cabo, pero es el último responsable de la seguridad de todos. Y hablando de los centros penitenciarios en particular, deberíamos de hacer la diferencia de centros penitenciarios y a donde llegan los migrantes a estar o a permanecer su estancia temporal en lo que llegan a Estados Unidos o se decide su situación legal. Me parece importante destacar que lo sucedido recientemente en Ciudad Juárez es una situación muy lamentable y que al final la Fiscalía está tomando cartas en el asunto. Tan es así que se abrió una carpeta de investigación en términos penales contra el responsable del Instituto Nacional de Migración, algo que me parece muy importante y que diferencia a este gobierno respecto a lo que pudimos haber visto en el pasado. Por ejemplo, Tomás Herón, quien es actualmente prófugo de la justicia y está en Israel, no quiere venir a México a rendir cuentas, por ejemplo, ¿no, Alberto? Vamos a darle la bienvenida a Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC. Cuauhtémoc, gracias por estar con nosotros. No, a ti, Alberto, gusto saludarte, a ti, a Tonatiuh y a tu audiencia para platicar de esta iniciativa que ha presentado el Ejecutivo. Estamos hablando particularmente, y quisiera que abonaras a este tema, Cuauhtémoc, del Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración es responsable de todas esas estancias migratorias que retienen temporalmente a los migrantes y que ocurrió esta tragedia. Entonces, es que el gobierno controle
todas las acciones o también dejárselo a la iniciativa privada, porque esta iniciativa administrativa va sobre las concesiones, va sobre los permisionarios, va sobre los inversionistas privados? Bueno, lo que está pasando aquí es una búsqueda de legitimar todas las acciones que se han venido tomando por fuera de ley o en disputa de ley de parte del gobierno federal en distintos rubros, en el Instituto Nacional de Migración, no muy lejos desde que empezó el tema del aeropuerto que se estaba construyendo en el anterior mandato y que se deshizo por hacer el nuevo. Muchas de las acciones que se han ido haciendo, que se han ido desarrollando en las distintas iniciativas gubernamentales tienen que ver con romper con el establishment o con lo pactado en las reglas administrativas del juego. La queja que hay de los inversionistas es que no hay garantía de que ahora con esta reforma, pues la discrecionalidad del Estado va a jugar un papel importante a la hora de decir continúo o no con este asunto. Entonces, la verdad, es una iniciativa muy debatible y que nosotros creemos que pues debe de, como se está pidiendo ahora, de debatirse de manera más amplia con el formato de los parlamentos abiertos y no se vaya a ir en un fast track, como a veces lo hacen, y que vaya a perjudicar más de lo que ayuda a la situación. ¿Estarías de acuerdo en eso, Tonatiuh, en que se abriera el Parlamento abierto, que se abriera el Parlamento para escuchar todas las voces y que, porque aquí sí necesitan la mayoría simple y Morena y sus aliados la pueden pasar rápido? ¿Habría que discutirla más, Tonatiuh? Sí, como lo comentas, con mayoría simple se pueden aprobar las leyes en virtud de que no necesitamos una reforma constitucional. Yo considero que los parlamentos abiertos son mecanismos adecuados para la discusión pública, que nos sirven sobre todo cuando se están realizando modificaciones de fondo a temas que afectan a la sociedad en general. Podría hacerse sin problema un parlamento abierto, lo vimos con la reforma energética, ha habido parlamentos abiertos con cambios en materia de seguridad social, son mecanismos adecuados y yo no vería ningún problema, aunque quisiera resaltar que en lo particular me parece que lo que está haciendo el gobierno federal aquí es fortalecerse y cumplir al final con lo que dice el artículo 28 de la Constitución, que es quien al final el Estado, quien velará por el desarrollo nacional y está al final del día afilando sus herramientas para poder cumplir con este mandato constitucional. Cuauhtémoc, entonces, esta situación es darle más poder al gobierno y que el gobierno se compromete a atender las necesidades del pueblo y hacerlo como debe ser. ¿Se puede confiar en eso? No, yo creo esto, Alberto, con todo respeto a Tonatiuh, que esto sería tanto como buscar dar respuestas viejas a problemas nuevos. Es la visión estatista de que el Estado como figura está en condiciones de responder a todas las problemáticas de la sociedad o a las problemáticas de la sociedad. Es una visión hasta cierto punto utópica o trasnochada, porque el Estado nunca va a estar a la altura de la posibilidad de la respuesta o de las exigencias de la sociedad. Se necesita de la participación de las fuerzas sociales, no nada más en términos económicos de la inversión privada, sino del conjunto de la sociedad, y es a través de la corresponsabilidad en donde el Estado va a poder avanzar, porque el Estado en solitario no puede, aunque sea el garante, no está en condiciones de responder por sí mismo, no tan solo en hacer las cosas, sino en hacer valer las cosas, en hacer valer las políticas públicas. Este es el punto. La visión estatista hoy día está superada, o es algo que tenemos que superar, porque no basta con lo que el Estado aporta, sino si no se comprometen las demás fuerzas vivas de la sociedad, como ahorita en muchos aspectos no están comprometidos. La polarización social en la que estamos viviendo precisamente impide que esto ocurra. Entonces necesitamos dar un ring en el que se puedan subir todos y con puntos de vista diferentes y diferenciados se pueda hacer lo necesario y lo que se requiera para construir consensos y poder todos comprometernos en una dirección, no tan solo el Estado. La Rectoría de la Economía en mayor medida en manos del Estado. Ya dije, Cuauhtémoc Rivera, que es una idea trasnochada, pero con tu respuesta regresamos, Tonatiuh Martínez, tan solo en 2 minutos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, y con Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Tonatiuh, nos quedó pendiente tu respuesta. Dice Cuauhtémoc Rivera que esta visión del gobierno actual en materia administrativa es trasnochada, es antigua, está en desuso, es una utopía. ¿Qué opinas? Pues opino que la inversión extranjera no considera lo que comenta Cuauhtémoc como algo cierto. Estamos viendo niveles récord de inversión extranjera directa en el país. Estamos viendo un crecimiento importante y fortalecimiento también, digámoslo, del tipo de cambio. El niveles de empleo en cifras récord también, incremento en salarios. Yo creo que lo que vivimos en 2018 debería a muchos abrirles los ojos de lo que este gobierno está proponiendo al final. Y no es que controle la economía por completo, nadie está diciendo esto. Lo que dice la reforma al final es fortalecer al Estado, el Estado como conjunto, y el gobierno, al final el gobierno federal y los distintos órdenes de gobierno estatal o municipal son quienes llevan decisiones importantes en términos de finanzas públicas. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno es fortalecer las decisiones que pueda tomar en el futuro para el bien del interés público. Entonces, este debate falso de que el Estado quiere completamente controlar la economía no debería de plantearse, no es algo serio. Lo que estamos viendo es otra cosa, simplemente que las empresas cumplan con lo que tienen que hacer en términos económicos, que no abusen de los recursos públicos, del presupuesto federal, y es lo que está haciendo el Estado. Fue un éxito la concentración de las compras que realizó al principio de la administración, la recomposición que vimos en la administración pública también ha sido un éxito. También se tiene que hablar de los sueldos, porque una parte de las reformas está considerando nuevamente meterle mano a las remuneraciones de los servidores públicos, como a la baja. Una cosa que vimos, el INE no pudo hacer, el INE de Lorenzo Córdoba no se pudo bajar el sueldo, y esto sí está haciéndolo este nuevo INE, y está fortaleciéndose también como parte de las reformas que estamos viendo. Entonces, esa era mi respuesta. Cuauhtémoc Rivera, entonces, el éxito del gobierno, pues vamos a darle la oportunidad para que siga trabajando a discrecionalidad. No, mira, Alberto, yo no creo que sea necesariamente falso. Mira, es con todo respeto, es el imaginario de modernidad que cada quien tenga, porque todo el balance que se hace ahorita de inversión directa, de empleo y de desarrollo que se ha logrado en el país, yo me preguntaría cuál podría ser el resultado si hubiéramos tenido un ambiente de mayor certidumbre. Mira, Alberto, cuando se firmó el NAFTA, nosotros pudimos haber sacado mucha mayor ventaja de todo aquello si el país hubiera estado preparado a dar respuesta a todo lo que la globalización exigió. Hoy día, el TEMEC está en un ambiente de un neoproteccionismo. No es que algo que estemos ganando como país o como gobierno. La relocalización de las inversiones de Asia a América, famoso nearshoring o como se diga esto, está trayendo mucha inversión pese a lo que está viviendo el país. Pero si nosotros estuviéramos más proactivos de esta realidad coyuntural en la que está el mundo y le sacáramos mayor raja, pues desde luego que tendríamos otras cifras. Yo no me conformaría con lo que se señala como logro, porque hay mucho más por lograr. Habría mucho más por lograr. Pero si vamos, se trata de fortalecer el Estado. Cuando hablamos de eso, de la rectoría del Estado, de lo que estamos hablando es de la hegemonía. Y una hegemonía, la hegemonía que es válida, es la que se construye, la que se consensa, no la que se impone o se decreta. Entonces, vencer no es la idea, es convencer y que la gente participe en su convencimiento de los pactos sociales que se vayan haciendo. El ambiente que priva el país no es ese. Y si fuera ese, nos iría todavía mejor. Lo que pasa es que, te digo, alguien lo ve medio lleno al vaso y otro lo vemos medio vacío. Y lo único que estamos diciendo acá es que podría estar más lleno. Y se le está lleno ahorita el vaso, estaría más si estuviéramos en otras condiciones. No estamos diciendo que el Estado no sea el rector o el garante.
pero tiene que ser un Estado democrático, un Estado que construya consensos, no disensos. Y es ahí donde está el debate, porque pues puede haber mucho de, como lo está viendo en este momento, puntos de vista que no tienen encuentro, pero debería de haber la capacidad de llegar a un acuerdo. Y esa capacidad de construcción de consensos es lo que está faltando ahorita en el país. Y dar mayor certidumbre a inversiones que no han llegado, no a las que llegaron. Las que llegaron, bienvenidas, y ojalá las podamos atender bien. Pero todas las que están en ciernes, es mucho mayor la apuesta que lo que ha llegado. Los invito, Cuauhtémoc Rivera, Tonatiuh Martínez, a que escuchemos al senador Germán Martínez. La iniciativa de reforma administrativa del presidente, dice Germán Martínez, es abusiva y es un agandalle, así lo dijo. La califica Germán Martínez, escuchemos. Pues que es abusiva, que es de veras un agandalle. Se cancelan contratos, se generan irresponsabilidades para los funcionarios que las firmaron. Y el Estado no va a pagarle a proveedores y háganle como le hagan. O sea, esto es de verdad legalizar la ilegalidad. Se vulnera el Estado de Derecho y esto quiere decir que ya no tienen finanzas. Esto quiere decir que ya estamos tocando el hueso. Por eso ahora también quieren desaparecer Financiera Rural y están dejando a los campesinos de Sonora, de Michoacán, de Jalisco, los están dejando en la sequía. Entonces ya no hay de dónde agarrar dinero porque pues ya se lo han gastado todo. Esa es la situación, Tonatiuh. Se legaliza la ilegalidad y lo que dice Germán Martínez, el senador, es de que ya el gobierno, la administración pública ya no tiene dinero, entonces está recurriendo a todas esas situaciones como liquidar Notimix. No, para nada. Mira, la voz de Germán Martínez es una voz más de la oposición. Es una persona que me parece bastante desencantada. Cualquier reforma que presente el Poder Ejecutivo la discute y la vuelve a discutir en medios de comunicación. Él forma parte de un grupo, el grupo plural, ¿no? del Senado, que está también personajes, pues 5, 6 senadores a lo mucho, y una voz muy estridente, pero con poco sentido. Al final, lo que se busca esta reforma es terminar contratos cuando así convenga al interés público. Además, establece límites claros para la procedencia y cuantificación de indemnizaciones en caso de terminación, para nada que no le vayan a pagar o no vayan a restituir en caso de que se termine un contrato. Es muy claro en la propuesta para quien la haya leído. Contrata además menos al sector privado, sí. El Ejecutivo podrá asignar directamente a paraestatales fortalecidas de contratos de prestación de servicios y la explotación de bienes públicos en forma indefinida. A ver, la CFE ha aprobado durante todo este sexenio ser una empresa que los mexicanos necesitamos. No olvidemos el evento en Texas del año pasado, hace 2 años, cuando se congelaron los gasoductos, los precios en Estados Unidos se fueron a las nubes y nosotros en México, a pesar de comprar gas de Estados Unidos, no lo resentimos porque el Estado fortalecido hizo frente a estas necesidades. Entonces, una voz, la de Germán Martínez, más de las que gritan en contra del gobierno, y la verdad es que si nos ponemos a pensar en términos democráticos, como decía Cuauhtémoc, pues vemos que la gente está muy de acuerdo con Morena cuando estamos ganando las elecciones en ya 22 estados como en gobiernos, ¿no? Entonces, pues ahí la gente está demostrando que está de acuerdo con las políticas del gobierno y sí generamos consensos y no disensos. Aquí la situación, Cuauhtémoc Rivera, ¿estás en la línea? Aquí estoy. Ahí estás, Cuauhtémoc. Entonces, Cuauhtémoc, lo que dice Tonatiuh es de que estamos ganando ya 22 estados, refiriéndose a Morena, entonces son la mayoría. Entonces, pues ya sería el consenso de acuerdo a esa visión, Cuauhtémoc. Son la mayoría. No, mira, con todo respeto a Tonatiuh, que está participando aquí en la conversación, no se trata de eso. La verdad, él sabe perfectamente que cada elección de Estado, como la que va a haber en el Estado de México y en Coahuila, ahora en estos días, son agendas locales, o sea, son agendas, este país es un país de países, Alberto. Hay una agenda local, las agendas estatales son las que se ponen a discusión. Ciertamente, hasta ahora la mejor fórmula, o la mayoría de las fórmulas ganadoras,
han sido en las agendas estatales las de Morena. Pero lo que se está discutiendo es el futuro del país ahora en el 24, del 24 al 30, y el acomodo de una política pública o de un gobierno de alcance federal. Y el criterio federal puede ser uno o puede ser distinto al de los estados, definitivamente. No es necesariamente lo mismo. Y aún y que Morena ganara la próxima presidencia, que es lo que muchos encuestas, voces, gente que está en el proyecto de lo que el Movimiento de Regeneración Nacional lleva en marcha, aún ese proyecto es perfectible. No son voces estridentes ni en contra del gobierno, pero tampoco el gobierno necesita testaferros, es decir, de gente que nomás le está haciendo la pala. Se necesita pensar, y lo que se ha dicho aquí es que se construyen consensos escuchando todas las voces. O sea, no por qué cerrarse, en el caso como en otros, a escuchar otros planteamientos. Hemos llegado a la etapa de la adjetivización y hemos abandonado la era del sustantivo, porque así anda la cosa en este país. O sea, puro adjetivo. Si no eres esto, eres lo otro. Y pues eso es muy reducido para el análisis. Yo ahorita lo único que estoy diciendo es que la política pública tiene que construirse en base a consensos y por asuntos muy puntuales. La agenda nacional es grandísima, o sea, la agenda que plantea permanentemente el gobierno federal es muy amplia y se tiene que discutir calmada y pausadamente cada uno de sus aspectos. En este caso, la reforma administrativa de 23 reformas a leyes, habría que revisarla con lupa y con calma para poder oír todas las voces y ver si todo está en orden y nos conviene todas esas reformas, o hay que matizar algunos asuntos de ahí. Pero no hay que cerrarnos a pensar que nada más porque se planteó debe de pasar sin ningún cambio de ningún punto ni una coma. Ese tipo de apoyos al gobierno y al Estado son muy cortos, ¿me entiendes? Necesitamos gente que ayude al gobierno, al Estado, a la sociedad, al pueblo trabajador, a los marginados, a los más pobres, pero pensantes. Entonces ahorita lo que necesitamos es, a ver, señores, vamos a escuchar, vamos a oír todos los planteamientos, convoquen un parlamento abierto, pero esto es una práctica que debiera instalarse para todo, porque no nada más puedes irte montado en tu caballo, tienes que oír el resto de las opiniones, y algunas cosas podrían mejorarse tal vez, serían perfectibles, pues qué mejor. Y no estaría perdiendo el Estado, ni estaría perdiendo el presidente, ni mucho menos. No se trata de eso, es más, este mandato ya se va a acabar el otro año. Se trata de cómo construimos la política pública en este país hacia adelante. Aún y ganando Morena. Morena claro. Puede ganar todo el país. Lo ganó el PRI lo ganó 70 años. En la era del PRI votaban hasta los muertos. Venimos de esa historia. Entonces no queremos repetirla, ¿verdad? Ese es el punto, Alberto. Que cuando oímos voces de que chalupas ya ganamos y vamos ganando todas, pues no son voces que alienten mucho a decir, pues venimos de un momento de eso y fueron 70 años muy, muy dolorosos para que ahora, aunque sea con un discurso con matiz ideológico distinto, se estén comportando políticamente de esa forma cuando no hay necesidad. La gente izquierda, la gente liberal de este país, siempre a lo largo del tiempo ha sido gente pensante, crítica, con pensamiento crítico, autocrítica, es decir, no es gente que recita versos. Entonces, necesitamos oír todas las voces, necesitamos relajarnos, pensar muy bien las cosas y sacar el máximo de ventaja en este momento tan importante para México, en donde tenemos la oportunidad de sacar la mayor ventaja. Con este tema regresamos con Cuauhtémoc Rivera, Tonatiuh Martínez. La izquierda tiene que ser crítica, es su naturaleza. Tonatiuh, esa será la pregunta que nos respondas en 2 minutos. Nosotros vamos al tercero y último espacio de esta mesa de debate. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Tonatiuh, el planteamiento que dice Cuauhtémoc Rivera es de que pues, la izquierda no debe perder esa esencia crítica. Y se están volviendo simplemente alentadores del gobierno. ¿Qué opinas? Pues mira, la izquierda es crítica por naturaleza, evidentemente,
La izquierda no había gobernado el país nunca, lo está haciendo actualmente Morena, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay decisiones del gobierno y como cualquier decisión, como al principio dijimos, son perfectibles, con las cuales a lo mejor no estamos completamente de acuerdo. Nos gustaría otro tipo de situación en el Instituto Nacional de Migración, el trato a los migrantes, evidentemente, la situación que hay en la seguridad social, la reforma a mí no me encantó. En 2020 yo escribí un libro antes de que la reforma se diera, la reforma al sistema de pensiones, y que no va con la forma en que yo veo las pensiones. Sin embargo, como Herrera, el monero, el famoso Herrero finado ya hace 2 años, una pérdida para el país, decía él en su momento, ¿por qué voy a criticar en todo a un gobierno con el que soñé toda mi vida, ¿no? Nosotros vivimos el gobierno del PRI por 70 años, esa dictadura perfecta, como dijo Vargas Llosa en su momento. Y los últimos 20, 25 años fueron completamente de destrucción de los bienes públicos, de venta de los bienes públicos, de engordamiento del aparato burocrático de una manera grotesca. Actualmente estamos viendo un adelgazamiento del aparato burocrático, estamos viendo política pública de verdad que se llega a través de, a veces con consensos con los distintos grupos del Poder Legislativo, ganando elecciones. Estamos viendo que la economía va mejor. En términos generales, van a decir que la inflación no es una prueba de esto. Bueno, la inflación fue un fenómeno internacional. Actualmente ya estamos viendo disminuciones en esto, vemos un peso muy fortalecido, vemos que no nos endeudamos para lograr salir de la situación pandémica. Entonces, pues la verdad es que un análisis de izquierda crítico de este gobierno te va a decir que las cosas se están llevando a cabo de la mejor manera, y no hablar del salario mínimo. O sea, vimos la opresión del salario mínimo por décadas, que ahora se está recuperando y que está siendo un faro importante para los salarios nominales en general. Entonces, pues no podemos decir que la izquierda tiene que criticar a las decisiones que estamos viendo, porque son en general decisiones bastante positivas para el país, ¿no? Entonces, nos está yendo muy bien, no hay necesidad de criticar Cuauhtémoc Rivera. Pues la verdad es de que buen salario mínimo, la inflación es culpa del exterior, el gobierno, la burocracia se está adelgazando. Pues vamos bien, Cuauhtémoc Rivera. No, la verdad que, pues, digo, con todo respeto, Tonatiuh, el pensamiento crítico no es una prenda de vestir que se quita y se pone, es una forma de pensar, es una actitud, y la verdad que el pensamiento crítico es la quinta esencia de ser un militante de izquierda o un pensador de izquierda o liberal, y no puede ser por momentos. Yo voy a poner alguna otra lectura de cosas a mejorar en la actual situación del país. El tratamiento que se ha dado a las mujeres, al movimiento de las mujeres, a lo largo de todo el mandato, ha sido equivocado. Equivocado de manera muy dramática. Las mujeres están ahí y no han sido escuchadas. El tratamiento que se dio a la política exterior con Trump, al ser, de alguna manera, hicimos ahí con el yerno y con él una actitud de colaboracionista en determinados momentos del mandato de Trump, cuando fuera presidente de Estados Unidos, fue un error. La conversación que tuvo el doctor Gatell en la pandemia con respecto al cubrebocas y cerca del 1 millón de muertos y los 4 millones de contagiados de COVID, pues es un asunto que vamos a discutir a futuro si fue lo más correcto o no. La inflación, que aunque es global y aunque ha bajado por décimas, no ha logrado mejorar el precio de los alimentos. Nosotros a eso sí le ponemos mucha lupa, es nuestra, tú lo sabes, Alberto, es nuestra pan de cada día, es a lo que fundamentalmente nos enfocamos, y sí podemos decir que el PASIC ahorita no ha logrado bajar el precio de los 24 productos de la canasta de alimentos protegidos, o que se buscaron proteger. El tratamiento que se ha dado en general a las voces disidentes de lo que en lo general va bien, como siguiendo la lectura del maestro Tonatiuh, pues tampoco ha sido el más adecuado, porque en el pasado, cuando no muy lejos el presidente fue perseguido, fue acosado por la nomenclatura en el poder, nosotros, muchas voces, nos opusimos a que le hicieran o lo trataran de una manera discriminada o con represión o con autoritarismo,
y sorteó muchas cosas el presidente en su lucha por llegar al poder. Esa ha sido materia de estudio, 18 años buscando ser el presidente y pasó por muchas. Y estuvimos en contra de muchas cosas que se le intentaron hacer de manera injustificada. Este es el síndrome de Mandela, Alberto. Cuando Mandela logró liberarse, su esposa le decía, llegó la hora de darle la torre a los que nos pusieron gorro. Pues le dijo Mandela, no, porque pues yo no soy como ellos. Entonces, estas cosas tendrían que pensarse con calma por parte de los que son promotores de que el Estado que guarda el país en este momento es un paseo por Disneylandia. Si somos de izquierda, tenemos que ser responsables y decir, ha habido errores, hay errores en este momento, tenemos que señalarlos, y lo que se vaya decidiendo, pues vamos discutiéndolo todos. Yo no estoy, y quiero dejárselo claro a Tonatiuh y al público, no, AMPEC no está en contra del actual gobierno federal. Es más, podría decir que con nuestra actitud nos consideramos ser una fuerza de las más pro desarrollo de este gobierno, porque nunca nos hemos acercado para adularlo, porque la izquierda no necesita de adulaciones ni de reconocimientos. Es simplemente lo que se está haciendo bien, es un asunto que es un acto de justicia que nadie debe de agradecer. Se hacen las cosas a cambio de nada. Era simplemente algo que deseaba el pueblo trabajador mexicano y se le está dando. Y no hay que cobrarlo. ¿Por qué cobrarlo si es un acto de justicia social? La izquierda no lo hace para buscar rajas de reconocimiento y todo. La gente no es tonta, los ciudadanos no son tontos y van actuando contra resultados, como dice Tonatiuh. Entonces no es una buena narrativa el empezar a querer decir, pues es que esto fue lo que soñé. Pues no, la verdad que digamos, la izquierda tiene sueños de sueños y nunca vamos a estar conformes con la realidad. Nunca vamos a estar conformes con la realidad, por eso siempre la queremos transformar. Ese sería mi punto. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc Rivera. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Tonatiuh Martínez. Pues 2 visiones, un solo país. Hay que llegar a un acuerdo, pero si no se da pues bueno, a ver cómo se va desarrollando esta historia contemporánea. Gracias, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Cuídense mucho. Gracias, Saludos. Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, por haber estado con nosotros. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes.